En esta clase vamos a empezar a mirar aplicaciones de tornillos para sujetar piezas, ¿cierto? Pero antes de empezar, pues les recuerdo algunas cosas que miramos también en la clase anterior. Por ejemplo, lo de la terminología de las roscas, ¿cierto? Las roscas son hélices que se cortan por fuera o por dentro de cuerpos cilíndricos, ¿cierto? Cuando se cortan por fuera son roscas externas, cuando se cortan por internamente a un agujero son roscas internas, ¿no? Caso de un tornillo y de una tuerca. También mirábamos, perdón, la definición de lo que es una rosca derecha, una rosca izquierda. La rosca derecha es aquella que cuando se gira, cuando el tornillo se gira en sentido horario, la rosca avanza. Y la rosca izquierda es aquella que cuando se gira en sentido antihorario, el tornillo avanza, ¿no? Respecto a la tuerca. También mirábamos algunos de los términos más importantes de las roscas. Por ejemplo, las roscas tienen unos salientes que son las crestas y unas partes internas que son las raíces de la rosca. Además, hay asociado a cada tipo de perfil de rosca un ángulo de rosca, ¿cierto? Bueno, habíamos mirado también el concepto de diámetro externo o diámetro interno. El diámetro nominal o el diámetro con el que se conoce a un tornillo es normalmente el diámetro externo o el diámetro mayor, y el diámetro medido entre las raíces de una rosca externa es el diámetro menor, ¿cierto? También miramos el concepto de lo que es paso y lo que es avance. El paso es la distancia entre dos crestas o dos raíces consecutivas en un tornillo, ¿cierto? Y el avance es es la distancia que se mueve axialmente un tornillo cuando gira completamente sobre una tuerca, ¿sí? Bueno, eso fue lo que miramos la clase pasada. Mirábamos en la clase pasada también que hay varios tipos de roscas, ¿cierto? Y que algunas se utilizan en algunas aplicaciones específicas. Por ejemplo, para tornillos de potencia estaban las roscas cuadradas y las roscas Acme. Sin embargo, para tornillos de sujeción, que es lo que vamos a mirar en esta clase, pues se utilizan otro tipo de perfiles, ¿no? Unos perfiles triangulares, como estos que se muestran aquí, como este que se muestran aquí. Este es el perfil estándar de una rosca métrica. Entonces, ¿qué se puede notar aquí? Que su forma es una forma aproximadamente triangular, con algunas modificaciones. Por ejemplo, se ha recortado la parte, esa punta viene recortada en la cresta y acá abajo también en la raíz, ¿no? El ángulo que es tan importante, el ángulo de la rosca, para este caso es de 60 grados, ¿cierto? Y aquí podemos notar, perdón, los diámetros más importantes. Este sería el diámetro externo o diámetro nominal, diámetro de paso y el diámetro de raíz, ¿no? Y aquí estarían dadas las dimensiones de la rosca en términos del paso. Entonces miren que, por ejemplo, esta distancia medida sobre el diámetro medio sobre el diámetro de paso es lo que se conoce como, perdón, está dado por P medios, ¿no? Y asimismo, pues esta altura también estaría dada en términos de el paso. Bueno, hay roscas métricas y hay roscas inglesas, ¿no? Entonces las roscas métricas están dadas en milímetros, ¿sí? ¿Y cómo se las designa? Entonces miren, aquí tengo un ejemplo de la designación. Por ejemplo,
M12 por 1.75. ¿Qué significa? Significa que es una rosca métrica, M, que el diámetro del tornillo, diámetro nominal o diámetro externo es 12 y que el paso es 1.75 milímetros. ¿Dónde la podemos encontrar? Miren, aquí les presento esta tabla. Entonces, aquí tengo, este es el diámetro nominal, 12, y aquí estaría el paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la designación de esta rosca con este diámetro? ¿Cómo sería? Pues sería M30, ¿cierto? Por 3.5. Noten que en las roscas métricas, como las inglesas, hay roscas comunes o roscas bastas y hay roscas finas. Entonces, para un tornillo de paso fino, entonces la designación no sería un poquito diferente a esta. Por ejemplo, para este dijimos que era M30 por 3.5, ¿cierto? M30 por 3.5. ¿Qué pasa si ese tornillo lo pedimos con rosca paso fino? Entonces la designación sería MF, porque es paso fino, 30, pero ya el paso no sería este, el paso ya no sería este, sino me voy aquí, sería paso fino, y en ese caso el paso sería 2, ¿no? O sea, 2. Entonces, rosca paso basto, rosca paso fino. Por otra parte, pues también si la rosca es inglesa, también habría una designación. En las roscas inglesas no se suele poner el diámetro nominal en pulgadas, ya no se pone el paso, sino el número de hilos por pulgada y el tipo de rosca. En este caso es una rosca de diámetro 5 octavos de 18 hilos por pulgada y es una UNRF, o sea, una rosca universal paso fino, paso fino, ¿sí? Paso fino y además con los extremos redondeados. Entonces miren que aquí tenemos esta tabla, por ejemplo, está el diámetro nominal o la designación, ¿cierto? Y aquí estaría el número de hilos por pulgada. ¿Cómo se compara esto con el paso? Por ejemplo, si un tornillo tiene 20 hilos por pulgada, ¿cuánto valdría el paso? Pues el paso sería igual a 20 dividido, el paso, por ejemplo, en pulgadas sería 1 dividido, 1 pulgada dividido entre 20, ¿no? Ese sería el paso. Entonces, por ejemplo, aquí, coloquémoslo aquí. Entonces, para 18 hilos, el paso sería igual a 1 pulgada sobre 18. 18 hilos por pulgada. Entonces el paso estaría dado por... ¿Listo? Bueno, eso respecto a la designación. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo. Digamos, este 3/4, este tornillo de aquí, con esta rosca, ¿qué designación tendría? Por ejemplo, este. Vamos a ponerlo aquí. Es un tornillo 3/4, ¿cierto? ¿Y cuántos hilos por pulgada tiene? Tiene 10. ¿Qué tipo de rosca es? UNC. O sea, una rosca inglesa común o gruesa. Entonces, 3/4 tiene ¿cuántos hilos? Dijimos
3/4 tiene 10 hilos por pulgada y es una rosca UNC. ¿Listo? Bueno, creo que alguien está haciendo una pregunta por el chat. Ah, sí, bueno. De hecho, era respondiendo la pregunta que estábamos haciendo, ¿no? Bueno. Entonces, aquí pueden encontrar ustedes en estas tablitas que les estoy proveyendo aquí, pues, tamaños estándar de tornillos, ¿no? ¿Qué otra cosa uno puede sacar de esta tabla, que es importante? Miren que aquí aparece, en esta tabla y en la siguiente, aparece aquí una área que dice área AT, o sea, Tensile Stress Area. Y aparece, por ejemplo, en las roscas métricas en milímetros cuadrados y en las roscas inglesas en pulgadas cuadradas. ¿A qué se refiere eso? Entonces les voy a explicar un poco. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, digamos, hablemos de un tornillo M10 por M10 por 1.5 por 1.5, listo. Sabemos que es un tornillo métrico, ¿cierto? Y que el diámetro nominal es 10 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? O sea que, voy a tratar de hacer aquí el dibujito. O sea que, voy a hacer aquí el dibujo. O sea que este es el tornillo, ¿cierto? O sea que este es el diámetro nominal, que serían 10 milímetros. Pregunta, ¿cuánto valdría el área? ¿Cierto? El área sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. O sea, voy a hacer ese cálculo aquí. Pi cuartos por 10 al cuadrado. Eso me da 78.53. 78.5 milímetros cuadrados. ¿Listo? La pregunta que les hago es la siguiente. Si esto es un tornillo al que yo le estoy aplicando una carga, entonces la pregunta es, ¿será que el área que trabaja es esta o es un área menor? ¿Qué opinan? Pues es un área menor, ¿no? Porque miren que el tornillo pues no es sólido, no es un cilindro sólido, sino que está roscado. Realmente, pues una aproximación más conservadora sería, por ejemplo, tomar esta área. Tomar el área con base en este diámetro raíz. Sería como más conservador, ¿cierto? Este es el diámetro raíz. Pero entonces, para quitarse de encima ese problema, se define lo que se llama un área de tensión. Entonces, el área de tensión es un área equivalente que produciría el mismo esfuerzo si esto fuera un cilindro liso, ¿no? Por eso, por ejemplo, para ese tornillo M10, nosotros vemos aquí en la tabla, para ese tornillo M10, el área de tensión es 58 milímetros, que está por debajo del área nominal, que son 78, ¿no? ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, digamos, ¿no? Bueno.
Normalmente los tornillos pues vienen normalizados. Hay diferentes tipos utilizan diferentes tipos de cabeza. La más común es la cabeza hexagonal, ¿cierto? Y la longitud de rosca suele venir también normalizada, o sea, esta parte roscada. Entonces, normalmente, el tornillo tiene una longitud total, ¿cierto? Una longitud total, L. Tiene una longitud lisa. Esta parte lisa es lo que se suele llamar el vástago, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que esa es la longitud del vástago. Y tiene una parte roscada. Que es esta. Y esta es la longitud roscada. LT porque en inglés se dice, rosca se dice thread. ¿Listo? Entonces, longitud total, longitud roscada y longitud del vástago, ¿no? Bueno, entonces, respecto a la longitud roscada, pues viene normalizada, tanto para roscas inglesas como para roscas métricas. Entonces, por ejemplo, para roscas inglesas, la longitud roscada es 2 veces el diámetro nominal más 1/4 de pulgada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un tornillo de media pulgada, para un tornillo de media pulgada, ¿cuánto valdrá la longitud roscada? Entonces sería 2 por media pulgada, o sea, por 0.5, eso sería 1, más 1/4 sería, para un tornillo de media pulgada, la longitud roscada valdría 1 pulgada más 1/4, ¿no? O sea, 1/4. Siempre y cuando la longitud total del tornillo sea menor que 6 pulgadas. Si la longitud total del tornillo es mayor que 6 pulgadas, entonces tocaría aplicar esta fórmula de acá. ¿Listo? ¿Usted podría repetir esa partecita, por favor? Sí, mira, vamos a hacer aquí un ejemplo. Digámoslo así. Bueno, digamos que, por ejemplo, para un tornillo con un diámetro de media pulgada, ¿cuánto valdría la longitud roscada? Entonces, aquí nos vamos a esta fórmula, ¿cierto? Digamos que la longitud del tornillo sea, por ejemplo, 2.5 pulgadas, la longitud total, ¿cierto? Entonces, con estos datos, ¿dónde entramos? ¿En esta fórmula o en esta? Entonces, sabemos que la longitud es 2.5. Como la longitud es menor que 6 pulgadas, aplicaría esta fórmula. Si esta longitud fuera mayor que 6 pulgadas, aplicaría esta de aquí. Entonces, aplica esta fórmula, la longitud roscada sería igual a 2 veces el diámetro nominal, que sería 1/2, más 1/4. O sea, 5/4. 1 pulgada, 1/4, ¿no? O si lo quieren en decimales, eso sería igual a 1.25 pulgadas. ¿Listo? Bueno, lo mismo pasa si el tornillo es de rosca métrica, ¿no? Entonces, ya esto es para roscas inglesas, este es para tornillos métricos. Entonces, por ejemplo, si es un tornillo métrico con un diámetro de 15 milímetros
y una longitud total de 50 milímetros, por ejemplo, entonces, ¿cuál fórmula aplicaría? La primera. La primera, ¿cierto? Porque mira, la longitud es menos que 125 y el diámetro es menor que 48. Entonces, la longitud roscada que aplicaría aquí sería 2 veces el diámetro. En este caso, el diámetro es 15 más 6 milímetros, ¿no? O sea, la longitud roscada en este caso sería 36 milímetros. ¿Listo? ¿Ya queda un poco más claro? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, guardemos esto de este ejemplito, de pronto lo podemos incluir más adelante en la presentación, ¿no? Bueno, entonces, qué es lo que vamos a hacer cuando nosotros analizamos toda esta terminología de los tornillos y finalmente, ¿para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para hacer cálculos, ¿no? Y uno de los cálculos que normalmente necesitamos desarrollar es definir cuántos tornillos y de qué tamaños se necesita para soportar una carga externa, por ejemplo, como este caso. En este caso tengo una junta atornillada soportando una carga de tensión P, una carga externa. Aquí tengo 2 placas, por ejemplo, y a esta longitud se le suele llamar lo que es el agarre, ¿no? Esta longitud. Entonces vamos a hacer un análisis mecánico de tornillos trabajando en una junta a tensión. Para poder desarrollar ese problema, primero tenemos que mirar la rigidez de un tornillo. Entonces, la rigidez de un tornillo. Bueno, entonces, antes de hablar de la rigidez de un tornillo, yo les recuerdo, esto se miraba en resistencia de materiales. ¿Cuánto vale la rigidez de una barra, no? Si yo tengo una barra, tenemos una barra soportando una carga P, por ejemplo. ¿Qué le pasaba a esa barra cuando se la cargaba? ¿Tenía cortes, profe? ¿Por la tensión? Aumentaba la longitud, ¿no? No, lo que le pasaba a la barra es que si originalmente tenía una longitud de L, por ejemplo, ¿cierto? Y se la cargaba, pues se alargaba un poquito, ¿sí o no? Se alargaba un poquito. Entonces nosotros habíamos dicho en resistencia de materiales que para una barra el esfuerzo es la carga sobre el área por una parte, ¿cierto? Además teníamos la ley de Hooke. La ley de Hooke que nos decía el esfuerzo es proporcional a la deformación, otra ecuación. Y por otra parte teníamos que el alargamiento sobre la longitud inicial era lo que llamábamos deformación, ¿cierto? Entonces, si combinamos esas 3 ecuaciones en una sola, ¿cómo nos quedaría? P sobre A, que es esfuerzo, sería proporcional a la deformación, pero la deformación es esto, es alargamiento sobre longitud inicial, y
organizando esto, tendríamos que la carga P era igual a E por A sobre L por delta. Y a ese resultado llegamos en resistencia de materiales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría si si en vez de tener una barra tenemos un resorte? Y la cargamos con una carga P. Pues le pasa lo mismo, ¿no? O sea, también se alarga. También Pero, se alarga. profe, ¿pasa el límite elástico o se daña, no? Ah, bueno, dice el compañero, sí, tiene toda la razón. Si lo deformamos más allá del límite elástico, también se daña. Está bien. Pero normalmente, pues en ingeniería nosotros, y sobre todo en ingeniería mecánica y en ingeniería mecatrónica, se diseñan dispositivos precisos eh, que tienen que mantenerse con unas dimensiones exactas, ¿cierto? Entonces, trabajamos dentro de la zona elástica. Los ingenieros civiles a veces trabajan fuera de la zona elástica en el rango plástico, ¿no? Entonces, para nosotros, pues es perfecto porque estamos trabajando en el rango elástico. Bueno, entonces, ¿qué pasa si esto es un resorte? Pues en un resorte en física se decía que la carga es proporcional al alargamiento. ¿Y quién era esa K? Se llamaba la constante de rigidez o del resorte, ¿cierto? La rigidez del resorte. Entonces, la pregunta es, si aquí tenemos esta expresión para una barra y esta expresión para un resorte, entonces, ¿cuál sería la rigidez de la barra? Haciendo una analogía de esta ecuación con esta ecuación. ¿Cuál sería la rigidez de la barra? Entonces, la rigidez de la barra sería lo que acompaña al delta, ¿no? Miren, lo que acompaña al delta. ¿Y qué es lo que está acompañando al delta? EA sobre L, ¿no? Y esto es la rigidez de la barra. ¿Hasta ahí estamos? ¿Listo? Pero vamos a ir más allá, porque resulta, aquí lo tenemos, resulta que, y ya lo miramos, que un tornillo, pues no es una barra lisa, ¿sí o no? El tornillo tiene una parte lisa y una parte roscada. Es más, yo creo que aquí está, mejor voy a tomar esta gráfica de acá. Noten que aquí el tornillo tiene una parte lisa y una parte roscada, ¿cierto? Entonces, si esto lo visualizamos como si fueran unos resortes, ¿esos resortes cómo estarían? ¿En serie o en paralelo? Pues este sería un resorte, ¿cierto? Y esta parte roscada de aquí sería otro resorte. Entonces la pregunta es, si tenemos estos dos resortes, este tiene una rigidez del vástago y este tiene una rigidez de la parte roscada, la pregunta es ¿cuánto vale la rigidez equivalente de estos dos resortes en serie? O sea, ¿cuánto vale la rigidez del tornillo? Bueno, antes de que respondamos eso, ¿cuánto valdría la rigidez del vástago? Ya sabemos cuánto vale la rigidez de una barra, ¿no?
lisa, ¿cuánto valdría la rigidez del vástago? Pues sería E, área nominal, sobre longitud del vástago, ¿no? ¿Y cuánto valdría la rigidez toscada? De la parte roscada. E, ¿será que es área nominal? ¿Qué opinan? ¿Es área nominal o no? No, profe. Sería área de tensión, ¿no? Área de tensión sobre longitud roscada. Listo, tenemos la rigidez de el vástago, la rigidez de la parte roscada. ¿Cuánto vale la rigidez del tornillo? O sea, esta, la equivalente. ¿Recuerdan cómo en resistencia encontrábamos la rigidez equivalente? ¿Era sumando las rigideces? ¿Era como en las resistencias eléctricas o no? Se las analiza como en paralelo, ¿no? La resistencia, como un resorte. O sea, en los resortes es al revés que en las resistencias eléctricas. Si están en serie, hay que aplicar la fórmula de las resistencias, pero en paralelo. Y si están en paralelo, hay que aplicar las fórmulas de la resistencia, pero en serie. ¿Listo? O sea que la rigidez equivalente, la rigidez del tornillo, estaría dada por ¿qué? Por 1 sobre KB más 1 sobre KT, y esto a la menos 1, ¿no? ¿Cierto? O sea, que esto sería LB EA más LT EAT, y esto a la menos 1. ¿Eso a qué sería igual? L puede salir, ¿cierto? L puede salir, o sea que le quedaría acá arriba. Quedaría LB por AT más LT por área sobre A por AT, y esto a la menos 1. O sea que la rigidez del tornillo sería, aquí simplemente sería A por AT sobre LB AT más LT por A, ¿no? Esa sería la rigidez del tornillo. Vamos a ver si está bien. Aquí la tenemos, ¿no? Mírenla. Es esta, ¿no? La rigidez del tornillo. Solo que aquí en esta fórmula, pues yo la llamé longitud del vástago LB, aquí la llaman LD, ¿no? Pronto. Pero ya la área nominal la llaman AD. Yo la llamo simplemente A porque es el área nominal. ¿Listo? Esa sería la fórmula para calcular la rigidez del tornillo. ¿Alguna pregunta? Bueno,
grabar ahí, de pronto me sirva algo de esto para incluirlo después en la Una presentación. cosita. Ahí usted está diciendo que esa es la rigidez del tornillo, ¿verdad? Sí, El sujetador también tiene alguna rigidez. el sujetador, pero el sujetador es el tornillo, ¿no? O esa tuerca, o la tuerquita, pues, que está Ah, enroscada desde no. abajo. Ya entiendo lo que me quieres decir. Bueno, entonces, miren que la pregunta del compañero es importante porque él me está diciendo, profe, la rigidez que usted está encontrando es la rigidez de todo el tornillo o es la rigidez de lo que está aquí dentro de la junta, ¿no? Entonces, ojo que lo que necesitamos para los cálculos es simplemente la rigidez de los elementos dentro de la junta, perdón, del tornillo dentro de la junta, o sea, la rigidez de esta porción del tornillo. Ya de aquí para allá, ya no lo necesitamos realmente, ¿no? Entonces, de aquí para allá ya no nos importa, ni tampoco nos importa de aquí para acá, sino esta parte de aquí, que es la más, digamos, relacionada con la interacción que hay aquí con las placas, ¿no? Eso es importante eh, tenerlo bien en claro porque, por ejemplo, cuando uno calcula la rigidez, digamos, la longitud roscada es esta, ¿cierto? Pero en los cálculos, la longitud roscada que tenemos que incluir simplemente es esta. O sea, en las fórmulas que definimos, la longitud roscada es esta. Es la longitud roscada dentro de la junta. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ya resolvimos el primer problema, pero nos queda otro. Ya sabemos cuánto vale la rigidez del tornillo. Pero miren que el tornillo no está solo. El tornillo está aquí apretando unas placas, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo encontramos la rigidez de una placa? Y después, ¿cómo encontramos la rigidez de la otra placa? ¿Alguna, alguna sugerencia? Voy a utilizar esta ayuda que ya está, este dibujito que ya está dado en el libro, pues, para tratar de explicarles cómo se halla la rigidez de una placa. Entonces, se ha determinado la rigidez de una placa dentro de una junta atornillada, ¿no? Se ha determinado experimentalmente que cuando tenemos placas ajustadas con tornillos, pues hay una parte donde hay una influencia del tornillo sobre la placa. Del resto, digamos, se podría despreciar. Y esa zona de influencia es lo que se llama el cono de presión. Se puede ver aquí, en esas líneas punteadas, la área de influencia que tiene el tornillo sobre la placa. Entonces, más o menos para que me entiendan, si esto lo dibujáramos en 3 dimensiones, pues lo que tendríamos es realmente como un conito, ¿no? Como un conito, y obviamente con un agujero aquí por donde va el tornillo. Y esto pues pasaría acá abajo. Bueno, esto son líneas punteadas porque vienen por dentro. ¿Listo? Realmente, entonces,
lo que quiere decir es que desde el punto de vista mecánico, tener esa placa, tener una placa atornillada, esa placa obviamente pues tiene un espesor, unas dimensiones. Esas placas, tener esa placa atornillada desde el punto de vista mecánico es equivalente a tener simplemente en vez de la placa, tener aquí un conito, un cono. ¿Listo? Entonces ya no tenemos que analizar el efecto del tornillo sobre la placa porque sería un problema bastante difícil de analizar, sino que tenemos que analizar el efecto de la rigidez, pero es de este cono. Que aún así, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos analizar? Ustedes ya saben cómo calcular la rigidez de una barra, por ejemplo, lisa. ¿Cómo calcularíamos la rigidez de este conito? ¿Alguna idea? Bueno, entonces, inevitablemente, pues ustedes se van a dar cuenta que aquí la sección transversal va cambiando. A diferencia de una barra, pues en la barra lisa el área era uniforme. Aquí el área va cambiando. ¿Qué es lo que hacían ustedes en cálculo cuando tienen una función que va cambiando? ¿Cómo hacen para determinar? Entonces, pues lo que uno tiene que obligatoriamente es hacer el análisis de una arandelita, ¿cierto? O sea, no vamos a analizar el efecto de todo el cono, sino de una arandelita. Bueno, entonces eso ya está acá, ¿cierto? Y entonces, ¿cuánto valdría ya la rigidez no de todo el cono, sino de esta arandelita? Se puede decir que esa arandelita ya tiene un espesor que podemos considerar constante. ¿Cómo haríamos para hallar la rigidez de esa arandelita? Ya no es una barra, sino es una arandelita. ¿Qué espesor tiene? Digamos que esto es un espesor de T. Si esto es el espesor, pues esto tiene un diferencial de espesor. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Pues podríamos decir lo que hicimos hace un rato, PS es igual a E, área sobre seamos consistentes con lo que está aquí, más bien, esto no sería un dt, sino más bien un dx, dx, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que dx es igual a E por área sobre P, ¿cierto? Cuando nosotros integramos esto, cuando integramos, ¿qué nos daría? Pues nos daría el alargamiento de toda la barra, ¿no?
el alargamiento de toda la barra. Entonces, ahora aquí pues hay otros retos que tenemos que superar. Por ejemplo, ¿cuánto valdría el área? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, este... Perdón, aquí sería un diferencial. Pero aquí me equivoqué. Perdón. Aquí sería un diferencial de alargamiento, ¿no? Un diferencial de alargamiento. Entonces, ese diferencial de alargamiento, esto sube, sería P de X sobre EA, y aquí si lo integro, ¿cierto? Esto sería el alargamiento, y aquí tendría que resolver esta integral, ¿no? Entonces aquí en esta integral pues hay algunas cosas que son constantes, por ejemplo la carga la puedo sacar, constante, el E también es constante, y me quedaría la integral de dx sobre el área, ¿no? Entonces obviamente esta área, pues esta área no es constante, es un área variable. Noten que por ejemplo en la parte de acá arriba, esta área, esta arandelita tiene un diámetro D grande, pero acá abajo pues tiene un diámetro más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos esa área? ¿Alguna idea? Bueno, entonces en primer lugar, pues lo que tenemos que reconocer es que aquí hay un cono de presión, y ese cono de presión tiene un ángulo que ya algunas personas han investigado, o sea que este ángulo alfa se lo conoce, ¿cierto? Y aquí podríamos nosotros es hacer una semejanza de triángulos, ¿no? Entonces conocemos este ángulo, ¿cierto? Digamos, también conocemos cuánto vale esta distancia. Miren, esto es el espesor, ¿cierto? El espesor. ¿Cuánto valdría este diámetro, este pedacito de aquí? Esa distancia, ¿cuánto valdría? Pues miren que todo esto mide de grande, o sea que esto sería de grande sobre 2, porque es la mitad. ¿Sacaría la tangente, profe? Bueno, sí, por allá vamos. Ya se me están adelantando un poco, pero bien, que se me adelante. Entonces, realmente lo que necesitamos es este diámetro, ¿no? No sabemos cuánto vale este diámetro, perdón. En este caso no sería este diámetro, sino este radio. Entonces, bueno, a ver, entonces, ¿qué más tenemos? ¿Cuánto vale esta distancia de aquí hasta aquí? Vale X. Y la pregunta sería, ¿cuánto vale este pedacito de aquí, no? Lo voy a llamar, lo llamo A, por ejemplo. ¿Cuánto valdría A? Entonces, yo sé que tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que sería de medios, sobre cateto adyacente, que sería... Entonces,
A sería igual a D sobre 2 veces tangente de alfa, ¿no? ¿Cierto? Por una parte. Por otra parte, ¿cuánto valdría esto? ¿Esto a qué sería igual? A más X. A más X, dicen, ¿no? O sea, A más X. Entonces, miren que aquí ya podría yo hacer una semejanza de triángulo, porque yo decía, podría decir, esta distancia es a esta, como esta distancia es a esta, ¿no? Entonces, ahí ya podría ser la semejanza de triángulo. O sea, A es A de medios, como A más X es A, este diámetro que no lo conozco, digamos, de X. De X. Entonces, ¿cuánto valdría de X? Ah, perdón, de X medios, ¿no? Porque no sería la mitad. Entonces, bueno, aquí ya no quitamos décima S2. Entonces, de X sería igual a D por A más X sobre A, ¿no? Pero ya tengo cuánto vale. Ya tengo cuánto vale. Bueno, aquí podemos. Esto todavía. D por A sobre A es 1 más X sobre A, ¿no? X sobre A, pero X sobre A es D por 2 tangente de alfa. Uy, se me perdió esto. 2 tangente de alfa. Entonces esto sería igual a D más 2 tangente de alfa por X, ¿no? Ese sería el diámetro X, ¿cierto? Y si ya tengo el diámetro X, que es este, ya puedo calcular el área de la arandela. El área de la arandela sería pi cuartos por diámetro X al cuadrado menos el diámetro del tornillo al cuadrado, ¿no? Luego esto lo metería aquí. Bueno, pero aquí me tocaría copiar esta parte de acá abajo. Copiar esta parte de acá abajo. Entonces, esta integral, ¿cómo quedaría? Quedaría P sobre E integral de X, bueno, de X sobre A, pero ¿a cuánto vale? Pi cuartos de más 2 tangente de alfa X, esto al cuadrado, menos diámetro al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cómo se hace esa integral? Pues esa integral
¿Se les parece algo? Miren que la variable es x y aquí ya acá abajo tengo x, ¿no? Bueno, y los límites de integración serían ¿cuáles? Pues cuando x vale entre 0 y t, ¿no? Esa sería la integral. No la vamos a resolver, obviamente, pero sí es bueno que sepan de dónde sale y finalmente, pues esa integral está resuelta aquí, ¿no? Bueno, aquí creo que me adelanté mucho. Esta integral está resuelta. Bueno, está resuelta acá, ¿cierto? O sea que esa integral es esta. Esa integral es esta. Y esta integral pues nos permite calcular la rigidez de una placa. ¿Cierto? La pregunta es, pero como si tenemos, por ejemplo, en este caso 2, ¿cuánto vale la rigidez en ese caso? ¿Qué opinan? Aquí hallamos simplemente la rigidez de una placa. Bueno, entonces como hay varias placas, pues varias placas que pueden estar dentro de una unión, pues es el mismo caso de resortes en serie, ¿no? Entonces, si esta es K1, la placa 1, la placa 2, entonces la pregunta es cuánto vale la rigidez de todos los elementos sujetados. Entonces, ¿cómo la hallamos? Uno sobre K1 más 1 sobre K2. Y esto a la menos 1, ¿no? Si son 3 placas, pues aquí iría más 1 sobre K3, etc. Así hallaríamos la rigidez equivalente de varias placas. ¿Listo? Y finalmente, bajo algunas condiciones muy específicas, por ejemplo, si tomamos alfa igual a 30 y además suponemos que bueno, aquí se pueden hacer varias simplificaciones. Por ejemplo, alfa vale 30, entonces ya se simplifica aquí. Si luego decimos, por ejemplo, que el diámetro de la arandela es de W, entonces este de grande se convierte en el diámetro de la arandela. Y si fuera de esas simplificaciones decimos que el diámetro de la arandela es 1.5 veces el diámetro del tornillo, y más encima que las placas tienen el mismo espesor, si son dos placas, esta ecuación se reduce a esta. O sea que se pueden hacer varias simplificaciones dependiendo de todo el nivel de simplificaciones que se hagan, ¿no? Entonces vamos a ilustrar un ejemplito donde calcularíamos estas cositas que acabamos de ver, ¿no? Entonces tenemos este tornillo, supongan que este tornillo tiene una especificación de
Por ejemplo, digamos que es este. Es más, lo voy a copiar aquí. Es un tornillo 3/4. Supongamos que esta placa tiene un espesor de 1 pulgada, por ejemplo, y que esta de acá tiene un espesor de 2 pulgadas. Y que la longitud total del tornillo es de 4 pulgadas. 4 pulgadas, y las arandelas tienen un espesor de un 16avo de pulgada. Entonces nos piden hallar KB y KM. Listo. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Chicos, ¿por dónde empezamos? ¿Por la parte de arriba, profe? Por el principio, ¿no? Bueno, entonces, Sacando la longitud de este LT. bueno, entonces, para empezar, vamos, primero que todo, sabemos que es un tornillo 3/4, tenemos que irnos a la tabla. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, me faltó algo aquí. Para hacerlo más interesante el problema, digamos que esta placa de acá abajo es de acero. Y esta placa de aquí es de aluminio. O sea que esta placa, digamos que es de... Ustedes saben que L de esta placa es de 200.000 megapascales, L del acero. Y L de esta, supongamos que sea 71.000 megapascales. ¿Listo? Bueno, entonces, primero que todo tenemos que ir a la tabla, ¿no? Entonces, vamos a la tabla. Es un tornillo 3/4. Es un tornillo 3/4. 10 UNC. 3/4, 10 UNC. El área de tensión, ¿cuánto es? 0.334 pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces, área de tensión, 0.334 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto valdría el área nominal? Sería pi sobre 4, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? O sea, pi cuartos por 0.75 al cuadrado. ¿Cuánto da? 0.441, ¿no? Área nominal del tornillo, área de tensión.
Listo. Bueno, algo que a veces me saben preguntar, pero pues es un poco obvio, y es que generalmente el material del tornillo, pues nosotros lo debemos suponer, los tornillos casi siempre son de acero, bajo las circunstancias pero muy raras, tendrían que ser de otro material. Entonces, casi que el material del tornillo ni siquiera nos lo tendrían que dar porque ya sabemos que es de acero, ¿no? Listo, entonces vamos a sacar la fórmula, ¿cierto? Rigidez del tornillo es esta. Pero nos falta cosa, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Longitud, Nos LC falta la y LB. longitud del vástago y la longitud roscada. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la longitud del vástago y la longitud roscada? Bueno, yo en mi fórmula, esta parte la tenía aquí, simplemente área nominal, no le había puesto, ¿cierto? Entonces, esto es área nominal, pues para ser consistente con mis, ¿cierto? Y aquí en longitud le tenía yo longitud de vástago, pues como para ser consistente con lo que yo estoy usando. Bueno, entonces teníamos esta fórmula por acá que nos decía que la longitud era 2D más un cuarto, ¿cierto? Cuando el tornillo es menos de 6 pulgadas. En este caso, el tornillo, la longitud de ese tornillo es de 4 pulgadas, entonces aplica esa ecuación. Sería 2 veces el diámetro más un cuarto. O sea que la longitud roscada sería ¿cuánto? 2 por 3 cuartos, que es 1.5, más un cuarto. O sea, 1.75 pulgadas. Listo. Si ya tengo la longitud roscada, ¿cómo saco la longitud del vástago? Restando la total menos esa. Restando, ¿no? Claro, exactamente. El tornillo es de 4 pulgadas. El tornillo es de 4 pulgadas, o sea que la longitud del vástago sería 4 menos 1.75. Entonces sería ¿cuánto? 2.25 pulgadas, ¿no? Esa sería la longitud del vástago. Pero ojo que esta sería la longitud roscada total del tornillo, ¿no? Total, o sea, de aquí hasta acá. Pero recuerden que la longitud que a nosotros nos interesa es la longitud que está dentro de la junta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí. O sea, la longitud roscada que buscamos es esta, que está aquí, ¿no? No es de aquí hasta acá. Que ya sabemos que de aquí hasta acá vale 1.75. Necesitamos es la que está dentro de la junta. Entonces, ¿alguna idea? Este pedacito tiene un espesor de 1 pulgada, esta placa tiene un espesor de 2 pulgadas. ¿Cuánto sería el agarre total? El agarre total sería 1 más 2, ¿cierto? Más el ancho de esta arandela más el ancho de esta arandela. O sea, más 2, 16avos. O sea que el agarre sería 3 más 2, 3,125. Ese sería el agarre. El agarre es 3,125. Entonces, ¿Por qué dos?
por un 16avo. Porque aquí tengo una arandela cuyo espesor es un 16 y esta arandela es un 16. O sea que tengo que sumarlo, ¿no? Ah, ok. 2/16. Listo, entonces, si a 3,125 le quito la longitud del vástago, me va a dar la longitud roscada dentro de la junta, ¿no? Digamos, esta es la longitud roscada total. La longitud roscada total, ¿cierto? Pero yo necesito es la LT, pero dentro de la junta. Entonces vamos a encontrar la LT dentro de la junta. Sería igual al agarre, 3,125, o sea, al agarre menos la longitud del vástago, que sería igual a 3,125 menos 2,25. ¿Eso sería cuánto? 0,875 pulgadas, ¿cierto? Entonces, para no enredarnos tanto con los cálculos, ya les voy a pedir el favor que hagamos estos cálculos en Excel para que no nos enredemos tanto. Entonces, aquí voy a definir la longitud del vástago, ya la tengo en pulgadas. Que es 2,25. La longitud buscada dentro de la junta también ya la calculé. 0,875. El E del material en megapascales. Vemos que es 200.000. ¿Cierto? El área nominal también la tengo. La área nominal nos dio 0,441. El área de tensión en pulgadas cuadradas, perdón, acá también me falta pulgadas cuadradas. La encontramos en la tabla y nos da 0,334 pulgadas, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ecuación para hallar el KB. Simplemente sería reemplazar aquí. KB sería igual a que nos va a dar. Tengo aquí un problema. Bueno, el E lo tengo en megapascales, no me sirve porque estamos trabajando unidades inglesas. Lo voy a poner en PSI. El E del acero en PSI son 29 millones, ¿no? Listo. Entonces, el KB en qué unidades nos va a dar. Nos va a dar en libra sobre pulgada. Si L está en PSI, ¿no? Entonces el KB sería igual a ¿qué? Al área nominal, que es esta, por el área de tensión, que es esta, por E, que es este, sobre área nominal, por longitud roscada, más área de tensión por longitud del vástago. O sea que nos dio esto.
3.75 millones de libras sobre pulgada. Esa es la rigidez del tornillo. ¿Listo? Ahora sí vamos con la rigidez, pero de los elementos sujetados. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos esa rigidez? Miren que aquí tenemos cuántos elementos tenemos ahí. Una arandela, una placa de acero y una de aluminio. O sea que tenemos cuántos resortes en serie, ¿no? Tendríamos 4 resortes en serie, ¿cierto? ¿Cómo encontramos la K para cada uno de ellos? Con esta formulita. Bueno, entonces tenemos placa 1, es la placa de aluminio. Entonces, ¿cuánto vale el espesor de esa placa? Una pulgada, ¿cierto? El E de esa placa en PSI, 71.000 megapascales. Entonces, 71.000, me la dieron en megapascales, voy aquí a convertirla a 71.000 sobre 200.000 por 29 millones. Listo. Esta sería la L de la placa de aluminio en PCI. ¿Qué más? Necesitamos diámetro del tornillo en pulgadas. Es 3/4 o 0.75. El diámetro grande o diámetro de la arandela no lo conocemos, pero podemos suponer que el diámetro de la arandela es 1.5 veces el diámetro del tornillo, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? El ángulo alfa. Bueno, voy a utilizar de una vez esa fórmula que ya estaba con ese ángulo incluido, ¿no? O sea, voy a utilizar esta fórmula para ir un poco más, que es un poquito diferente de esta, un poquito ya más. Entonces ya no es necesario el ángulo. Creo que estaría todo, ¿cierto? El espesor, el E, diámetro nominal, diámetro de la arandela, estaría todo. Entonces K de la placa 1, en libras sobre pulgada, estaría dada por 0.577 por pi por E y por diámetro nominal dividido logaritmo natural de 1,155 por T de esta acá más D grande menos D pequeña sobre 1,155
por T más D grande más D pequeña. Perdón, aquí me olvidé de algo. Acá es por D grande más D pequeña, ¿no? ¿Cierto? Y acá abajo sería esto por D grande menos D pequeña. Hasta ahí salí con lo del logaritmo. Creo que, a ver, veamos. Logaritmo natural, ta, 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 ta. Eso me da 150. Me da 15.13 millones. 15 millones más o menos, ¿no? Bueno, entonces como ya tengo la de la placa de aluminio, voy a copiarla. Voy a copiar simplemente aquí la fórmula. La placa 2 sería la de acero. El espesor de la placa de acero es ¿cuánto? 2 pulgadas. L son 29 millones. El diámetro del tornillo es el mismo. Y el K ya no sería el K1, sino el K2. Vale 33.8 millones, ¿no? Listo, ahí tenía la placa 2. Vamos a calcular el K de la arandela, ¿cierto? El K de la arandela, ¿a qué sería igual? El espesor es un 16avo. El ESI es el del acero, las arandelas son de acero. Casi creo que el 99% de las arandelas en el mundo sean de acero. Diámetro es el mismo. Diámetro de la arandela también. Y el K de la arandela sería esto, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿cuánto valdría el K equivalente? El KM pues sería igual a ¿qué? A 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre el K de la arandela más 1 sobre el K de la arandela, porque son dos arandelas, y todo esto elevado a la menos 1. O sea que me dio 9.7 millones. El K y el K del tornillo 3.75. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tienen que tener las fórmulas en una hoja de cálculos y facilita mucho los cálculos, ¿no? Porque estas fórmulas son un poco largas y engorrosas. Bueno, entonces no hay preguntas. Vamos a hablar de la resistencia del perno. La resistencia de los tornillos. Entonces resulta que los tornillos, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, con respecto a eso de los pernos, yo estuve mirando la anterior vez que habían tornillos que cambiaban por el color, ¿no? Según la fuerza que uno les ejercía, ¿no? ¿Esos son Mm, recomendables? Claro, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Yo Ya creo que, para impotencia deben haber. yo creo que lo que me estás preguntando tú, Brian, es de lo que voy a hablar ahorita, ¿no? Bueno, resulta que
los tornillos son fabricados con aceros de diferente resistencia. Entonces los tornillos más sencillitos, por ejemplo, son los tornillos grado 1. Se fabrican con acero de medio carbono, ¿cierto? Perdón, de bajo carbono. Y ustedes le miran en la cabeza, no tiene ninguna marca. Pues puede ser la marca del fabricante, por ejemplo, una marca, pero no tiene nada que ver con estas marcas que están aquí, ¿cierto? Miren que de acuerdo al grado del tornillo, la cabeza tiene diferentes marcas. Entonces, los tornillos grado 1 no tienen marcas. ¿Qué es importante de aquí? Que lo vamos a usar, creo que en la próxima clase. Y es que es la resistencia, ¿no? Miren que aquí aparece una resistencia mínima a la tensión, una resistencia mínima a la fluencia, pero nosotros para efectos de cálculo vamos a utilizar es esta. Resistencia mínima de prueba, proof. Se suele denominar como SP. Entonces, para los tornillos grado 1, el SP vale 33 kilo PSI. Si ya nos vamos para un tornillo grado 2, ya tenemos que el acero es un poquito más fino, un acero de bajo medio carbono, tampoco tiene marcas aquí en la cabeza y ya tiene mayor resistencia de prueba dependiendo del tamaño, del diámetro. Entonces, por ejemplo, si el tornillo es entre 1/4 y 3/4, la resistencia de prueba es de 55, y si es entre 7/8 y 1,5 pulgadas, vale 33 kilo PSI. ¿Listo? Entonces, así seguimos subiendo. Entonces, aquí creo que respondería la pregunta de Brian, y es que los tornillos, a medida que su resistencia es más alta, pues esos tornillos tienen un tratamiento térmico especial. Entonces, por ejemplo, los tornillos grado 8 son unos tornillos negros, porque son tornillos que se les ha hecho un tratamiento térmico de cementado, es decir, que los tornillos se calientan a una temperatura como de 900 grados, por ejemplo, y se enfrían súbitamente en aceite. Eso es lo que se llama un temple. Y después se meten en un horno y se les hace lo que se llama un revenido. Entonces, la resistencia de esos aceros, de esos tornillos, es mucho más alta gracias a ese tratamiento térmico, y entonces desarrollan una resistencia bastante alta. Eso sería, por ejemplo, los tornillos grado 8. Sí, entonces creo que a eso es lo que se refería Brian cuando decía que, de acuerdo al color, pues tienen diferente resistencia los tornillos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en los tornillos grado 4, una resistencia de prueba de 65 kilo PSI. Tampoco tienen marcas en la cabeza. Ya en los tornillos de grado 5 encontramos una resistencia de prueba, por ejemplo, de 85 a 74, y en la cabeza del tornillo ya se encuentran estas 3 marcas. Si estamos hablando de un tornillo grado 5.2, pues aumenta un poco más la resistencia. Ya no depende del tamaño, como en este caso. Si es un tornillo grado 7, pues aumenta más, y un grado 8, que normalmente son usados aceros aleados, templados y revenidos, pues aquí ya tenemos una resistencia bastante significativa, ¿no? De 120 kilo PSI. Entonces, efectivamente, pues, dependiendo de la aplicación, precisamente una de las cosas que nosotros vamos a aprender aquí cuando veamos los cálculos de tornillos es a mirar si un tornillo es capaz de resistir lo que nosotros le vamos a aplicar, y de acuerdo a eso el diseñador debería ser capaz de elegir qué grado de tornillo necesita, ¿sí? Para una aplicación específica.